Hola, muy buenas. Hoy estoy con Darío Drudi. Darío, aparte de amigo, nos recibe ahora desde Arabia. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo estamos? está? Lo primero. Bien, bueno, adaptándonos a la nueva era, cuarentena y post-cuarentena. Bueno, Darío, para que lo sepáis, fue el director deportivo de la Unión Deportiva Almería, que ahora está en puestos de ascenso a Primera División, el equipo de José María Gutiérrez y el que transformó junto al Jeque un poco la dinámica, ¿no? de Almería y de volver a ponerlo en el primer panorama futbolístico. Darío, un enamorado del fútbol, el Jeque. Totalmente un enamorado. Además, una persona que aboga siempre por crecer él mismo como profesional. De hecho, bueno, ha visto las entrevistas que ha tenido con grandes entrenadores, siempre con hambre de querer aprender más, y no solamente a nivel hobby, sino a nivel realmente profesional, de crecer en el mundo del fútbol y estar en proyectos y liderar proyectos cada vez más importantes. Sí, Darío, empezaste a ejecutar, ¿no? Esa revolución en Almería de la mano del Jeque, y bueno, con esos fichajes, con ese cambio de dinámica, con ese cambio prácticamente de todo, ¿no? De esa primera plantilla, con el objetivo clarísimo de subir, ¿no? A Primera División. Sí, a ver, fue un proceso realmente muy rápido el de Almería, porque nosotros estábamos trabajando de hecho estábamos planificando la temporada en Pyramids, armando el mercado de fichajes, y el Jeque decide vender la propiedad y comprar en Europa. En un principio estuvimos enfocados todo el verano muy cerca de ir a Italia, ese era nuestro principal mercado y el que más cerca estuvimos, con operaciones que han estado prácticamente cerradas. Y a principio de pretemporada, prácticamente ya fuera de todo nosotros, o sea, fuera de tiempo, surge la posibilidad de Almería, que ya la habíamos contemplado en un principio, pero como era segunda división, nos costaba más decantarnos por ese lado, porque conlleva subir, conlleva un montón de cosas que estando en primera ya te saltas el primer paso. Pero Claro. bueno, eso, tuvimos muy poquito tiempo desde la llegada, tuvimos 15 días, teníamos 3 semanas de mercado y 15 días para armar la plantilla. Teníamos la hoja de ruta muy clara, lo que queríamos fichar, el perfil de fichajes, y ahí tuvimos que ejecutar muy rápido. Yo creo que sale bien y ahora veremos cómo somos capaces de terminar el primer año. Sí, además, un recibimiento tanto de la ciudad de Almería como del club absolutamente espectacular, volcados con toda la idiosincrasia del Jeque, y tú como director deportivo también un recibimiento realmente espectacular. La verdad que no nos lo esperábamos. Además, sí que es verdad que la expectativa generada alrededor de algunos, sobre todo algunos fichajes, porque estaba siendo un mercado muy tranquilo. Era un mercado hecho por Almería en aquel entonces para mantener la línea que venían llevando con la anterior dirección, que era totalmente positiva. Y nosotros, digamos, fuimos a cambiar la hoja de ruta, no con el objetivo de subir el primer año, que eso después fue consecuencia pero sí de enfocarnos en un perfil de plantilla muy claro, sobre todo viendo a la edad. Hoy somos el equipo más joven de primera y de segunda, y de crear una base de un proyecto a medio y largo plazo, con una base de jugadores que tú lo puedas tener en un periodo más extenso, y enfocado también a la venta de jugadores jóvenes, de jóvenes talentos. ¿Cómo planeas tú, Darío, como director deportivo y mano derecha del Jeque? ¿Cómo es este planteamiento en muy poco tiempo? Porque estamos hablando de los últimos 15 días del mercado de fichajes, empezando la temporada prácticamente teniéndola encima, y con una exigencia que os marcabais vosotros mismos, una autoexigencia muy alta. ¿Cómo son estas cosas que no se ven? ¿Cómo es ese trabajo que no se ve? A ver, cuando nosotros analizamos a principio, a final de mercado, teníamos casi 2.000 jugadores en base de datos analizados de muchísimos países, de muchísimas ligas, pero estábamos muy enfocados sobre todo en el mercado sub-23 a nivel mundial.
Entonces, ese es nuestro gran foco. Después, independientemente de la liga a la que vas, o sea, donde vas, hay que hacer más hincapié en el mercado del rendimiento inmediato. O sea, tienes que tener claro qué jugadores te van a dar rendimiento inmediato para que ellos puedan favorecer el crecimiento de los jóvenes. Nosotros estamos 100% enfocados en los jugadores jóvenes. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues fue analizar la plantilla, fue saber qué jugadores tenían que salir desde el primer día, tenerlo muy claro con alguna duda que necesitas tener ese feeling, por más analizado que tengas la plantilla, necesitas ver esa última sensación y realmente ver en el campo si estábamos equivocados o no, pero la hoja de ruta era clarísima. ¿Qué jugadores salían y qué jugador o qué perfil de jugador tenía que entrar? Llegamos a tener 4 o 5 opciones por posición, pero lo que hizo más fácil el trabajo fue la hoja de ruta. Fue saber que no nos podíamos ir nos ofrecían un jugador de, no sé, o teníamos visto un jugador de rendimiento inmediato de 27, 28, 29. No iba a ser seguramente la última opción o descartada la opción si antes nosotros teníamos el perfil de jugador joven y además por cada posición el estilo de cada uno. Es decir, qué plantilla vas a hacer a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel físico para poder competir en segunda. Pues no es lo mismo armar una plantilla joven para competir en segunda española que en primera italiana, que en segunda francesa. No tiene nada que ver. De hecho, habían varias hojas de ruta a mitad de verano cuando teníamos varias opciones. Habían varias hojas de ruta porque lo que fichas depende de a qué se juega en ese campeonato al que vas. ¿A qué se juega? O sea, es el mismo deporte, pero varía mucho las condiciones de lo que se juega en cada campeonato. Claro, pues estamos hablando de cuántas altas y cuántas bajas, Darío, en esos 15 días. 13 y 13. No, 13 y 14. O sea, 13 bajas, 14 altas. Claro, es que estamos hablando de un número importante para un equipo, sobre todo de segunda división. ¿Qué es lo más difícil? ¿Analizar esa hoja de ruta es lo más difícil? ¿Podría ser? Yo creo que tiene varias etapas. La primera es esa y en muchos casos saber qué es lo que quieres tú. Al final la pregunta que nosotros nos teníamos que hacer es ¿qué quieres? ¿Para qué vamos a ese campeonato? ¿Con qué intención? ¿Qué objetivos colectivos tenemos? ¿Cuál es el timeline? Los objetivos individuales, a dónde queremos llegar, cuánto tiempo tenemos, todo. A partir de ahí analizas la plantilla. ¿Qué tienes hoy? Si tuvieras que jugar mañana, ¿qué tienes? Que nos ha ayudado mucho. De hecho, los primeros 6, 7, 8 partidos jugamos con la base del año pasado, incluso con jugadores que no contaban el año pasado, que jugaban muy poquito. Son los que en esas primeras 6, 7 jornadas nos ponen al equipo arriba. Sí. Dando tiempo y haciendo mucho más fácil la adaptación a los chicos nuevos, muchos de ellos que venían de otros campeonatos, de otras culturas, con otros idiomas. Fue fantástico. Pero vuelvo a lo que estábamos. Lo más difícil, analizar primero qué es lo que quieres, luego qué es lo que tienes, luego analizar tus recursos, qué es lo que puedes traer, es decir, con qué margen tienes o qué recursos económicos y personales tienes, a qué mercados quieres ir, es decir, no puedes jugar al tiro al pato, o sea, tienes que saber mercados de prioridad A, mercados de prioridad B, mercados de prioridad C, y a partir de ahí empezar a filtrar. Pero no fue fácil, pero sí que una vez tú decides dónde vas, ese proceso se hace mucho más simple. Después yo creo que el último paso es el de la negociación, que no entraba dentro de mis competencias, porque tenemos un jefe de operaciones dedicado a específicamente las negociaciones, pero ha sido tremendamente complicado. ¿Y Darío, qué papel en todo este proceso juega el jeque? ¿Está muy pendiente? ¿Quiere saber cómo va todo? ¿Quiere saber cómo van las evoluciones? ¿Te llama? ¿Está muy pendiente? Yo vivo prácticamente con él, somos vecinos. Por eso me he venido a Riad. He pasado a ser su asistente personal. Cuando terminó el mercado fue una decisión que él ha tomado. Me ha hecho viajar a Riad, me planteó la idea de no estar públicamente en Almería ni en el día a día, sí siendo parte importante de la hoja de ruta y de la planificación y de los fichajes, pero con él. Es decir, con un rol completamente diferente a lo que se entiende en España como la dirección deportiva.
él quería que yo estuviera con él. De hecho, bueno, no solamente para el tema de fichaje, sino para todo lo que hemos hecho, las reuniones que han salido públicamente, la de los entrenadores de primera división que lo han visitado, guiar un poco también eso, organizarlo, estar muy pendiente de todo lo que gira alrededor a él en materia de fútbol, básicamente. ¿Por qué? Porque él está muy pendiente. Él es el día a día, es saber desde el modelo, cómo evoluciona el modelo de juego, la metodología de entrenamiento, cómo se prepara un partido, está en todos los detalles, en el lado futbolístico y luego en el lado de gestión, obviamente también. Claro, porque yo tengo la suerte de conocerte a ti, hemos compartido muchas charlas de fútbol y sé la pasión por el fútbol que tienes. A él no lo conozco, pero solo oyéndote hablar, justo va a la línea de esas reuniones, ¿no? Que tú decías. Os habéis reunido con entrenadores del top mundial, con Zidane, con Guti, con Unai Emery, con Quique Setién, que ahora está en el Barça, con Leo Messi. Todo esto, cuéntanos un poco a qué se deben esas reuniones. Básicamente es su inmersión en el mundo del fútbol. Él tiene la capacidad de que gente de ese nivel pueda reunirse con él y es de todo un poco, básicamente. Es el aprendizaje, es el compartir experiencias, es el que esos profesionales de élite emitan su punto de vista acerca de cómo ven el proyecto desde fuera. Al final es una decisión muy inteligente por su parte el rodearse de la élite, o sea, de voces muy autorizadas para decir, bueno, cómo ven el proyecto de fuera y hacia dónde debería ir. Entonces, es un cúmulo de información, es una red de networking que se va haciendo cada vez más grande con la elite de la elite de la elite del fútbol y forma parte de este camino, del camino Almería, del camino personal de él como persona que se involucra en la compra de clubes y lógicamente potenciando la marca Almería, porque esto, Almería como marca, se posiciona de otra manera. Claro, sí, no, potencia, desde luego que potencia muchísimo. Volviendo a Almería, que es lo que tú decías, Darío, empezáis la temporada, os catapultáis a los primeros puestos, no habéis perdido el hilo de estos primeros puestos de la segunda división española, muy buen resultado, empezáis con un entrenador y luego hay un cambio de entrenador y ficháis a José María Gutiérrez Guti, como todos le conocen en el mundo del fútbol, y aquí sí que dais un golpe en la mesa realmente bueno, aquí se toman decisiones muy drásticas y muy importantes. Sí, a ver, al final también es un poco la muestra de que nuestro proyecto no significa solamente el partido a partido, los próximos 3 puntos. Yo creo que tendría que mirarlo tendría que mirarlo en algún sitio, pero no creo que ningún equipo de los top haya echado algún entrenador que no fuera de los top, haya echado un entrenador yendo segundo. Pero esto forma parte también de la ideología, es un mensaje, es un mensaje general para todos los que formamos parte del proyecto, todos. ¿Por qué? Pues porque no todo es, o sea, no es solo resultado, sino es el cómo lo haces, el qué buscas, Claro. Cómo planificas, cómo ves a corto plazo, a medio, largo, qué transmites. Y no es cosa del entrenador, sino de la gente del proyecto. Y luego, puertas afuera, das un mensaje también muy claro. Es decir, no me importa solo el resultado, me importa un montón de cosas más y por eso se ha tomado esa decisión. Totalmente. ¿Y qué es lo que tanto el Jeque como tú veis en José María Gutiérrez como entrenador? Porque sí que es verdad que venía de hacerlo bien en el juvenil del Real Madrid, había sido segundo entrenador en el Besiktas turco, pero no tiene esa experiencia como primer entrenador, ¿no? Y ahora le ofrecéis un proyecto muy interesante y muy ambicioso. También va en la línea de los jugadores que hemos fichado. Es decir, claro, si tú analizas los jugadores que han venido, todos jóvenes, 2 de ellos
sin experiencia en el fútbol europeo, Claro. como son Darwin y Jonathan. Es otro mensaje, es el de decir, quiero demostrar que soy capaz de dar la oportunidad a la gente joven, a la gente en la que él percibe potencial, es una de sus máximas cualidades. De hecho, tú analizas la gente del proyecto, el presidente del club tiene 36 años, yo 32, el propio jeque tiene 38, 37, 38. Los jugadores, una plantilla muy joven. Entonces, ¿cuál es la línea? Es que lo deja muy claro. O sea, más allá de explicar el porqué, las razones, nosotros tenemos también el mercado de entrenadores muy controlado. O sea, modelo de juego, estilo, metodología de entrenamiento, estadísticas. Hacemos un control también del mercado de entrenadores. Y José era la opción que él creyó, que el jeque creyó en su momento que era la más acertada. Totalmente. Darío, José, en las distancias cortas, cuando le proponéis el proyecto, cuando habláis, cuando vienen esos momentos no tan felices, ¿no? O hay baches, como pasa en todas las temporadas, ¿cómo es esa relación con José? Bien, a ver, al final nosotros sabíamos, siempre esperas que no, pero sabíamos que en algún momento tiene una mala racha, cúmulo también de muchos cambios. Hemos hecho 13 cambios en verano, ahora en el mercado de invierno trajimos 7 jugadores nuevos, 6 de los cuales sub-23. Claro. O sea, todos menores de 25 años. Volvimos a bajar la media edad y eso te cuesta. Estás compitiendo contra transatlánticos de segunda, como Huesca, como Girona, incluso como Rayo, que vienen detrás empujando, Elche. Después ese pelotón de equipos que llevan un montón de años en segunda, que están a un punto de playoff, y no te digo ni hablar de Cádiz y Zaragoza, que son proyectos súper estables de segunda. Y José es, al final, él es una persona que está acostumbrada a manejar la presión, sí, por todo el background que tiene detrás. Él durante 15 años ha estado obligado a ganar miércoles, domingo. Claro. Entonces esto no es más que la mala racha que hemos tenido a nivel de resultados. Cuando tienes malos resultados, lo que haces es buscar qué tecla tocar y ejecutar. Y siempre en la gente que estamos dentro del proyecto hemos ido de la mano para buscar soluciones y ejecutar rápido, enderezar y volver a la buena racha. Claro, a pesar de esa mala racha, entre comillas, estáis arriba, no habéis perdido el hilo para nada de esos puestos que dan acceso a ese playoff o a esos puestos de ascenso a Primera División. Darío, ¿el ascenso es algo que contempláis? ¿Es algo que realmente está sobre la mesa? Nosotros en la entrada al club dijimos 2-3 años el plazo para subir. 2-3 años. Ahora también fuimos realistas. Hay opción de subir. Vamos a intentarlo. Obviamente. Sí que nos ha dificultado este último mes, el último mes de competición, exceptuando el último partido, que nos ha dejado un poco para atrás, nos ha sacado de puestos de ascenso directo, pero nosotros, teniendo la posibilidad de subir, vamos a intentar subir 1000%. Y ahora, después de una temporada en la que en líneas generales estáis muy bien, Almería ha vuelto al top de la segunda división, está toda Almería, tenéis ilusionada con este proyecto, muy cerca de los puestos de ascenso directo, metidos en el playoff para ascender a lo que sería otra vez Primera División, que ya lo han vivido en Almería, y llega una crisis mundial, una crisis sanitaria del coronavirus que para absolutamente y estrictamente todo el deporte, la vida en general, pero ahora estamos hablando de deporte. Darío, ¿cómo valoráis esto? ¿Qué soluciones le veis? Soluciones primero, las que no nos competen, que son primero las sanitarias y la salud. Primero la del país, primero la salud mundial, la del país en el que estamos, la de los jugadores, trabajadores ya yendo al mundo del fútbol,
Sí. Y a partir de ahí, cuando el gobierno determine cuál es la solución a nivel sanidad, tratar de que haya una ruta clara de dónde tiene que ir la liga y cómo se debería terminar, y si se debería terminar o si se debe aplazar el calendario o la decisión que tengan que tomar. Espero que siendo justos con la trayectoria de todos los equipos, tanto de primera como de segunda. A partir de ahí no podemos entrar a hacer especulaciones en cosas que no controlamos. Claro. No controlamos ni cuándo se va a ir el virus, ni las olas de contagio. No controlamos nada de eso. Hay que estar preparados para el día que la liga diga se vuelve a entrenar, se vuelve a entrenar. Y estar, primero, es importante, primero a nivel salud, todos curados y con todo listo para volver. Y segundo, mentalmente. Yo creo que es la gran clave, no solamente a nivel fútbol, sino a nivel mundial, que empecemos a aceptar que hay un antes y un después de esto, que hay razones que no sabemos, que tenemos que buscar las razones si es que las queremos buscar, pero sí que tenemos que ser todos muy, muy conscientes de que hay un antes y un después, y que la manera de vivir va a cambiar, que el mundo va a cambiar. Y eso relacionado al fútbol, tampoco quiero extenderme en esto, llevado al fútbol, el que se adapte mejor psicológicamente gana, yo creo. Sí. Es decir, en esa vuelta, porque se sufre, porque hay mucho tiempo para reflexionar sobre cosas que el jugador en el día a día no piensa, porque no hay tiempo, porque el jugador, entrenadores, nosotros no pensamos, y haces mucha introspección, te paras completamente, no puedes ni salir a la calle, y yo creo que el equipo que sea capaz de estar estable a nivel psicológico va a estar por encima, va a tener un plus para afrontar lo que viene. Claro, porque vosotros, por ejemplo, seríais entre esta justicia que tú decías, que la liga sí se reanuda, que por supuesto depende de la alerta sanitaria, y eso lo tenemos clarísimo y partimos de esa base. Pero una vez propuesta una solución, esa justicia que tú decías para todos, tanto primera como segunda como el resto de ligas, ¿por dónde iría esa justicia? Porque claro, a vosotros es una faena tener que bueno, declarar nula, por ejemplo, esta temporada, sería una faena importante. La justicia es poner, o sea, cuando se toma una decisión de este calibre, yo creo que hay que poner dentro de una bolsa todos los factores que influyen. Primero, si se termina y se juega, no hay nada que decir, claro, más que se respeten los tiempos de partido entre partido y partido, que eso va a ser algo que está más que solucionado. sí. En el caso de que se juegue, seguir igual. Si se juega y no se sigue igual porque se realizan Final Four o se redistribuye la manera de terminar el cómo, ahí empezar con la justicia. Es decir, de que sea igual para todos. ¿Cuál es el caso más difícil? El que se dictamine que no termine el campeonato, o que se da por terminado con resultado nulo, lo cual es injusto para todos o casi todos, menos unos pocos. Pero el tema es si se deciden movimientos entre campeonatos. Es decir, suben 2, bajan, no baja nadie, suben 3, bajan 2. Este tipo de conjeturas, aquí puede haber, es donde puede haber cola, por un montón. Y no porque nosotros seamos el tercero. Es decir, pues, si fuéramos segundos o primeros, o el 10º, también diría lo mismo. Porque es un tema que afecta no solamente al resultado, sino a los contratos, al dónde vas a jugar. Y si tú estás todo el año cerca de primera división y se anula el campeonato, dices, ¿y ahora? Claro. Ahí es donde voy con la justicia. Es decir, ahí tú puedes tomar un baremo, 2, 3. Para mí hay cientos de baremos para valorar esto.
cuando se ponen en esa canasta, ahí hay que ser justos. Lo que no sería justo es que se valoren 2 o 3 baremos. Es decir, a nosotros nos ha pasado, y no lo digo por Almería, pero equipos que están el 90 y pico % de las jornadas en ascenso directo, solo estás 2 fuera, y justo pasa el tema de la cuarentena ahora, y quizá no subes. Y suben otros 2. Y uno de los 2 ha estado el 3% de las jornadas en ascenso directo. Y dices, bueno, pero es que si la cuarentena empieza 2 semanas antes, entonces sube otro. Y si la cuarentena empieza 2 semanas después, igual sube otro. Entonces, hay que ver. Es complicado. Es muy complicado. Igual nadie va a tener la receta perfecta. No todo el mundo va a quedar contento. No. Y yo lo que creo es, pase lo que pase, seguir para adelante y que primero que se recupere la sanidad, que es lo más importante, y el mundo en sí y el fútbol. Sí, el fútbol. Totalmente. En esto del fútbol, después, ¿no? Tú habías dicho antes, y muy bien al hilo, que va a haber un antes y un después. Es llamativo que lo digas tú, ¿no? La dirección deportiva de un club importante, porque, Darío, ¿tú crees que va a afectar también en esos fichajes millonarios, en la cantidad de fichajes, en esas ventanas de verano de fichajes ahora a la que estamos yendo? ¿Va a cambiará mucho? Porque ahora los clubes o no tienen muy pocos ingresos, patrocinadores, televisión, etcétera. ¿Va a afectar esto también a nivel de fichajes? Yo creo que va a afectar no solamente en las cantidades, sino en el cómo. Es decir, ahora debería entrar, yo creo que va a entrar una nueva oleada de, no de personas, sino de, tienen que entrar en juego otras cosas que le permitan a los clubes generar ingresos. Hay que mirar hoy hacia otros modelos de negocio, porque dentro del fútbol se está viendo, no es una especulación, no es una información, se está viendo que los modelos no son sostenibles. O sea, llevamos 2 semanas o 3 sin competir y hay ERTES, ya hay problemas de no cobrar los derechos de aquí, los derechos de allá, los seguros de esto, los seguros de lo otro, ya se va directamente a los salarios. Eso habla de un reset absoluto de los modelos de negocio relacionados con el fútbol y con la especulación de los precios, de las ventas, de un montón de cosas, pero no solamente con el tema fichajes, sino con los modelos de negocio de los clubes de fútbol. Es un reto, es decir, no estamos hablando de algo ni peor ni mejor. Hace 10 años hubiese sido, o 10 o 20 años hubiese sido imposible pensar en las cantidades que se están pagando hoy de salarios y de traspasos. Imposible pensar. Y ha pasado, y estamos en una época en la que se traspasos de 200, 220, hay salarios de más de 30 kilos netos anuales, lo cual, es decir, todo es relativo. Es decir, si tú si las personas, los futbolistas, entrenadores que cobran esas cantidades astronómicas son los que generan beneficios para los clubes y los generan, es fantástico. Es fantástico. El tema es cuando tú inflas un globo que es insostenible. Es decir, si un jugador o un equipo no genera tanto, los salarios no los puedes llevar a algo que sea insostenible. Porque de hecho está pasando hoy. Hoy estamos hablando de si se para el fútbol, las pérdidas son de números que soy incapaz de calcular, o sea, están fuera de mi entendimiento. Entonces algo pasa. Algo pasa. Es decir, estamos muy por encima yo creo que de las posibilidades de lo que genera este deporte, que es mucho. Pero bueno, si se ve del lado malo, va a ser un desastre, porque esa es la realidad. Si esta liga no se termina, incluso si se termina, ya es un desastre, porque está generando problemas a niveles internos en los clubes, declaraciones públicas, un montón de cosas. Después con el deporte más o de categorías más bajas está totalmente en peligro, porque se ha parado la máquina en seco y no hay manera hoy en día claro, no hay dinamismo, no hay manera de reavivarlo.
Entonces, del lado negativo es eso, del lado positivo es tenemos que estar preparadísimos todos, incluso la gente que está hoy fuera del mercado del fútbol, preparados para ver hacia otros modelos. Sí. El que está preparado gana y el que no, el que se va a quedar en el tiempo va a perder seguramente. Y en este caso, vosotros, el Jeque, Almería, la habéis atajado muy rápido, tanto con vuestra plantilla como con ayudas tremendamente importantes, de cantidades de dinero importantes para la lucha, para la prevención contra el coronavirus, directamente del Jeque y directamente de Almería, Darío. ¿Cómo fue esto? Lo que se ha visto es una manera de arrimar el hombro, de estar cerca de la ciudad, porque hay veces que sí, un mensaje, un vídeo, una muestra de apoyo, la realidad es esa. ¿Cuál es la manera en la que el dueño de nuestro club ha podido aportar? Ha sido por la vía económica, demostrando cercanía con un sitio en el cual él se siente parte de, como es la ciudad, uh-huh. y realmente dejando claro que, a ver, no es un tema de dinero, es un tema de intención, porque lógicamente no tienes la obligación de hacerlo. Él lo ha hecho, es un gesto de corazón que demuestra también la persona que es. Yo tengo la oportunidad de trabajar diariamente con él y sé que ha sido un gesto de corazón y para la gente, por y para la gente de Almería. Darío, por último, y cerramos esta entrevista, veremos a la Almería primero en primera división y segundo, una Almería en competición europea. Darío Drudy sueña con eso, igual que el Jeque. Sí, claro que soñamos. Claro que soñamos y sabemos o creemos saber cuáles son los pasos a seguir para conseguirlo. Después es un juego. En el que hay un montón de variantes que son totalmente incontrolables. Yo creo que tenemos que ser muy, muy realistas. Hoy somos un equipo de segunda división. Somos un equipo que está creando la base de un equipo hoy también con todo el futuro que tiene por delante esta plantilla, y no podemos ir sí soñar, sí saber cómo, porque nosotros desde el lado de la directiva, de la gestión, tenemos que mirar más allá, pero el mensaje mío personalmente es sí se sueña con el competir en primera y en competiciones europeas, pero la realidad hoy es completamente diferente. La realidad es algo muy personal, ¿eh? Es algo muy personal. Sí, queremos saber cómo podemos llegar ahí, pero hoy la realidad es segunda división, los pies en el suelo, y intentar ganar Albacete, que es lo más próximo. Pues Darío, desde aquí estamos muy lejos, tú estás en Arabia, por aquí estamos en España viviendo una situación complicada. Desearte, pues eso, que te quedes en casa, que esté todo bien de salud y que por supuesto pues volvamos a disfrutar del fútbol, del deporte y de la vida en general, y ver a la Almería muy alto, porque desde luego que con el trabajo que habéis hecho es totalmente merecido. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande.